noches. Buenas noches. Bajo la lupa, un Estado y Seguridad, un nuevo episodio, un nuevo encuentro con todos nuestros seguidores, que son, pero como millones. Ahí están las redes para seguir construyendo esta comunidad y agradecemos los mensajes que llegan en los distintos capítulos, que estos temas se van amasando de a poco. Quedan ahí en la red, quedan en YouTube y de a poco se van utilizando, a veces con un sentido pedagógico, y eso nos pone muy contentos porque sirven para generar debates en el ámbito de la política, en el ámbito académico, y por otro lado también para generar la posibilidad, cuando el peronismo vuelva al gobierno, de tener políticas en serio y abandonar un poco el curanderismo que nos ha caracterizado en los últimos años. En este sentido, hoy queremos abordar un tema que nos parece absolutamente relevante, yo diría bastante opaco en las agendas habituales en materia de seguridad pública. Es un tema, a mi modo de ver, absolutamente liminar, estructurante. Debería ser, inclusive para las agendas de gobierno, un tema prioritario, aunque también vamos a debatir con una queridísima compañera de muchos años, ¿por qué? ¿Qué razones hay políticas, institucionales, para que esas cosas tengan un lugar marginal o hayan tenido un lugar marginal en las agendas de seguridad pública, tanto en el plano de la política criminal como en el plano de las políticas de seguridad? Pero sí, algo que, vamos a ponerle un título, violencias contra la mujer. Y dentro del marco de las violencias contra la mujer, y estoy solamente titulando lo que fue el comienzo, por lo menos, de un hito importante desde el punto de vista jurídico, la Convención de Belén du Pará, que estableció los criterios básicos en la región, en América, sobre estas cuestiones. Me parece que es un tema relevante, porque es un tema que está soterrado en lo que son las cuestiones de las violencias letales, soterrado en lo que son las relaciones sociales signadas por el patriarcado, el machirulismo, formas de dominación masculina que están naturalizadas, como todas las cosas que tienen que ver con el poder. El poder es eficaz cuando no se nota, cuando está naturalizado en las relaciones sociales, y acá se ha comenzado a visibilizar, y eso ha sido un gran esfuerzo de las mujeres, y del movimiento de mujeres, y del movimiento feminista. Como lo fue en materia de la denuncia del genocidio, del terrorismo de Estado, el movimiento de derechos humanos, también fue el movimiento de las mujeres, digamos, el que llevó adelante esta lucha y colocó este tipo de cuestiones que tenemos que apropiarnos y tenemos que hacer los propios al respecto. Con nosotros va a estar una queridísima compañera, Ileana Arduino. Gracias por estar acá, Ileana. No, gracias a ustedes, un placer. La conozco hace muchísimos años a ella, y compartimos el cariño, el enorme afecto por alguien que nos ha juntado a todos en el INESIP, que es Alberto Binder, y allá en épocas que participábamos de la reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya nos conocimos con ella, fines de los 90, lo cual también devela un poco la edad que tenemos, estamos grandes. Pero aún así, Ileana es una referente al respecto de estos temas. Ella ¿Dónde estás trabajando ahora institucionalmente, Ileana? Bueno, institucionalmente trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero toda mi actividad más militante, más vinculada a pensar en estas cuestiones, la hago, por supuesto, en el INESIP. Coordino un programa específico de feminismos y justicia penal que trabaja sobre varios de los ejes que mencionabas. He visto algunos libros que han publicado en la página del INESIP esta cuestión. Ileana, en los últimos tiempos le ha preocupado y se ha dedicado a trabajar puntualmente el tema de la persecución penal, el sistema criminal y la cuestión de las violencias, digamos, contra las mujeres. Yes. ¿Está bien eso? Muy bien, muy bien. ¿Presenté bien? ¿Dije bien? Con mucha claridad, Belén du Pará. Sí. Vos sabés que hay un público acá que a veces conoce este tema, y para no ser endógenos, vamos a presentar un poquito algunas cuestiones y vos andá corrigiendo o acompañándome al respecto. Primero, Belén du Pará. Simplemente con el primer slide, si la producción nos acompaña, vamos a tomar la definición. Ya va a venir. Bueno, cuando venga, ahí nos vamos a centrar en eso.
Pero ahí hay una definición muy abarcativa de lo que es violencias contra la mujer. Acá está. Digamos, solamente acá ponemos el artículo 1, a los efectos de esta convención, una convención interamericana, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, el tema género es estructurante de esta definición, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entenderá por violencia contra la mujer acá la violencia física, sexual y psicológica. Es decir, que tenga lugar tanto dentro de la familia, en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea con que el agresor comporta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Y también que tenga lugar en la comunidad, es decir, perpetrada por cualquier persona, y que comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual en lugar de trabajo, así como en instituciones educativas y establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Vale decir, acá está, digamos, el plexo fundamental, conceptual de este fenómeno que estaba invisibilizado, ¿no? Sí, de hecho la Convención de Belén do Pará es el primer instrumento de derechos humanos en el mundo que reconoce la violencia contra las mujeres como una forma específica de violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como si nosotros pensamos que la primera declaración de derechos humanos es del 48, luego CEDAW en el mediado de los 70, pero que es una convención más centrada en la discriminación y la desigualdad, aunque después desarrolla una agenda sobre violencias, pero esta tiene esta particularidad. Y es importante lo que dice la definición, porque durante mucho tiempo se reducía la dimensión de la violencia de género por un lado, al ámbito doméstico, y por otro lado, a las mujeres. Es cierto que la convención dice violencia contra la mujer, pero luego la Corte Interamericana en el año 2021, en el caso Vicky Hernández contra Honduras, esto es importante, la definió a la Convención como un instrumento jurídico vivo y que, por supuesto, todas las consideraciones que tienen que ver con la desigualdad de género aplican también a la comunidad LGBTI. Eso es importante porque hay disputas conservadoras que insisten ahora en hacer retroceder este aparato y decir que las únicas tuteladas en tantas mujeres son quienes se reconocen como mujeres o biológicamente son reconocidas de esa manera. Y el sistema interamericano... Las mujeres cis. Exactamente, las cis mujeres. El sistema interamericano ha ratificado que de ninguna manera eso es así, y el sistema de Naciones Unidas en CEDAW también. Bueno, esto es importante porque, y acá me parece que antes de presentar lo que es la expresión más letal de este conjunto de violencias, claramente, digamos, requiere de un cierto abordaje acerca o una mención que yo deseo hacer, que me parece que durante mucho tiempo en las agendas de seguridad pública, vos me dirás si también en las de política criminal, cuando hablamos de política criminal estamos hablando de los ministerios públicos, de las fiscalías, los encargados dentro del Estado de investigar delitos desde el punto de vista jurisdiccional o atribuidos en función de los nuevos códigos a las fiscalías. Pero era como que este tipo de violencias eran problemas de alcoba. Así es. Eran problemas bien opacados, no formaban parte del plexo de necesidad de intervención del Estado porque no hacían las cuestiones de la seguridad pública en términos generales, ¿no es cierto? Sí, Diana? es así, y además cuando fue tomado durante mucho tiempo la línea, digamos, dominante fue la línea del FBI, ¿no? Que era una línea que invitaba a las mujeres al retorno al espacio de lo privado, ¿no? Claro. Porque en definitiva lo que hay acá ideológicamente es la idea de que el delito, cuando lo padecen determinadas existencias, determinadas corporalidades, tiene más que ver con las responsabilidades de las víctimas en no haberlos evitado que con construir una sociedad que no ponga a unas personas a disposición de otras. Eso para las cis mujeres, para las personas LGBTI, pero si lo pensamos en relación con las más expuestas, como son las mujeres trabajadoras sexuales y demás, es particularmente marcado, ¿no? La idea de la responsabilidad de evitarlo le corresponde a las víctimas. Entonces, la política de seguridad mucho tiempo ha sido, además, apoyada en muchos estereotipos. El estereotipo de la que se pone fuera de lugar, la que no respeta el rol, su rol doméstico, su espacio puertas adentro, y también, por ejemplo, la distraída, ¿no? Uno veía medidas de gobierno que consistían en alertar que no había que andar distraída,
que no había que andar sola por el espacio público o la idea de recorridos de evitación de determinados lugares en lugar de poner en discusión por qué el espacio no es accesible igual para todas las personas. Y lo mismo en relación con formas de violencias más extremas como señalabas, que estemos discutiendo de femicidio es una conquista del feminismo porque la conducta de los sistemas de persecución ha sido negar la gravedad del crimen precisamente cuando la víctima es una mujer, sea un ataque sexual o sea un homicidio, ¿no? Entonces hubo que plantear que todo aquello que... Hay una frase que las feministas usamos mucho que es lo que no se nombra no existe, ¿no? Claro. Entonces el trabajo por el reconocimiento en la letra de la ley para poner en evidencia una situación. La propia Comisión Interamericana lo dice de una manera muy clara. Las violencias de género tienen una particularidad que es que el sistema de justicia concurre a producirlas y reproducirlas. Es decir, las formas en las que el sistema... En la condición de las personas que estamos señalando puedan ser abordados con ese sentido, digamos, de manera integral. Vos tenés trabajos que son maravillosos, ponés en tela de juicio, tenés algo muy interesante desde el punto de vista institucional, tenés la precaución de plantear problemas y de dejar inclusive la necesidad de discutirlos de aquí en adelante. Sí, porque a veces no tengo respuesta. No, bueno, porque aparte es un proceso en construcción. Absolutamente. Sí. Es un proceso en construcción donde también, y no viene al caso discutirlo acá, ni mucho menos, no vamos a perder el tiempo en eso, donde hay idas y vueltas, donde también hemos observado determinadas cuestiones que también licúan algunas garantías por las que hemos luchado toda la vida. Así es. Y vos las tenés muy presentes. Pero eso sería muy machirulo que nos detengamos en esa cosa, digamos, y que no reivindiquemos lo principal, ¿no? Contame, ¿cómo observás el funcionamiento del sistema judicial en general, particularmente en la Argentina, en función de estos asuntos, de estas problemáticas? Sí, en general lo que hay es una desatención estructural. Es decir, nosotros lo que sostenemos es evidente que así como hay selectividad para decidir a quién se persigue, hay selectividad para decir a quién se reconoce lo que llamamos impunidad selectiva, ¿no? Y cuando el conflicto tiene dimensiones de género, durante mucho tiempo la respuesta sistemática ha sido la impunidad. Las personas que denuncian hechos de estas características tienen lo que yo llamo una cuesta de credibilidad para transitar por el sistema desde que llegan hasta que logran un tipo de respuesta que no tiene el denunciante. Hay muy poderosas razones como feministas para defender procesos garantistas. La idea de procesos que bajen el estándar de discusión y nos pongan a alejarnos de los hechos concretos para discutir subjetividades no tiene nada que ver con lo que a nosotras nos importa, porque sabemos muy bien lo que significa poner en tela de juicio nuestras libertades o nuestro modo de llevar la vida. Lo que nosotros denunciamos cuando denunciamos agresiones sexuales son hechos concretos que son agresivos de una persona hacia otra. Si una persona se acuesta con 25 personas por día, si le gustan las fiestas, si es polisexual, poliamorosa, es irrelevante en un proceso penal. Sin embargo, toda esa información se vuelve relevante cuando quien denuncia es una mujer, en el sentido de siempre excluir la responsabilidad del hecho. Y por otro lado, también somos muy garantistas. Si tenemos una discusión bifronte, por un lado, una discusión con el sexismo o el machismo que no reconoce la especificidad de estas violencias. Claro. ¿No? Entonces, sostiene que es razonable hacer careos. Desde el punto de vista de la información de calidad, no es razonable hacer un careo con una víctima de delitos sexuales. Voy a obtener muy mala información. Perdón, te interrumpo solo para decirte, pero aparte investigar hechos criminales, Exacto. El careo hoy, con la tecnología, con un montón de cosas, tampoco, eso es una forma de revictimización dolosa. Y dirigida a disciplinar. Sí. Si querés venir a discutir acá, va a ser duro y todas estas cosas. Vas a tener que afrontar esta situación nuevamente. Exactamente, pero además un reclamo feminista muy específico es la escucha. No hay feminismos punitivistas, por supuesto, pero me refiero al otro. Por eso decía bifronte. Por un lado, el sexismo, ¿no? Una cierta idea de reclamo por la eficacia de la respuesta. No puede ser que esto no funcione nunca. Y por otro lado, habemos muchas feministas que entendemos que si el sistema en serio escucha a las víctimas, va a encontrar que el reclamo dominante no es la aplicación de un castigo o de una pena. Es la resolución del conflicto. Qué interesante. ¿No? Es la idea de no quiero que me toque más el timbre, quiero que pague la cuota, quiero que haga un tratamiento. Que me deje tranquila. Para los consumos problemáticos que tenga. Exactamente, el derecho a vivir
libre de violencia, y que la confusión que hay con cierto desvío punitivista es confundir responsabilidad con castigo. La agenda feminista de justicia es una agenda por la construcción de responsabilidades. Es una agenda positiva. Exactamente. Vos tenés una libertad negativa, que la Exacto. tenemos que defender a muerte dentro del marco de los procesos de investigación de estos hechos. Exactamente. Pero también hay una agenda, digamos, positiva, que es la agenda de la construcción de sentido y las libertades plenas. Exactamente. Entonces, hay varias, yo creo que trabajar, por un lado, en la construcción de la relación entre eficacia y diversidad de respuestas. No es verdad que es eficaz un sistema que solo propone una pena de cárcel, que rara vez llega, además, porque cuando vemos claro. las estadísticas, por supuesto, los hechos de violencia de género, aumenta exponencialmente la cantidad de denuncias, más no la tasa de resolución. Esto es, la cantidad de hechos que encuentran respuesta, aunque sea la imposición de una pena. Pero por otro lado, también plantear la necesidad de que de ninguna manera uno está pidiendo estados de excepción. Las políticas de excepción en nombre de la aportación, eso Fraser lo dice de una manera bastante interesante, ¿no? Dice, no se trata de feminizar o generar una agenda de excepción, sino de discutir las estructuras de opresión que están impidiendo que algunas personas ejerzan derechos igual que otras. Esa es la totalmente. O discusión. sea, la plenitud del sistema garantista, que aparte convengamos, las garantías, cuando hablamos de los delitos de poder, son muy bien utilizadas por los grandes estudios jurídicos a la hora de defender a sus reprochados, digamos, poderosos, ¿no? Entonces, eso es una reivindicación que todos tenemos, pero está muy bien lo que estás diciendo, porque también se utiliza mucho dentro del propio sistema institucional esto de aferrarse a ciertas lecturas, digamos, que son parciales, inclusive dentro de lo que es el gran espectro del feminismo, digamos, para poder adentrarse, justamente decir, che, están licuando garantías, cuando en realidad lo que vos estás planteando es todo lo contrario. Exactamente. Un apuntalamiento de estos procesos, porque la mujer va a estar mejor defendida frente a la mujer y al resto de la comunidad, frente a todo este tipo de violencias, cuando vos tenés un sistema que realmente se fija en los hechos y cuando se fija en las razones de estos hechos. Exactamente. Y que además hay una cuestión que es que las exigencias de tutela, porque lo que la Convención de Belén do Pará fija en su artículo 7 es que tenemos derecho a la tutela judicial efectiva. Eso es lo que está en discusión. ¿Qué entendemos por tutela judicial efectiva? El atajo punitivo, que es lo que el Estado propone cuando aumenta penas, reduce la posibilidad de las excarcelaciones, impide, como hizo lastimosamente la Corte con su fallo Góngora, la aplicación de salidas alternativas a casos de violencias que además... las violencias son muchas, ¿no? Pero el 75% de lo que tramitan la mayoría de los sistemas de justicia son hechos de violencia interpersonal en el marco de relaciones de pareja y expareja. Esos conflictos tienen una característica que no tienen el resto de los delitos, que es que se dan entre personas que tienen vínculos complejos. Tienen vínculos afectivos que coexisten con los episodios de violencia y hay también una idealización de las víctimas, que si no responden al ideal de la víctima sufrida, que de ningún modo quiere reparación, que lo único que la víctima vengativa no es reconocida como tal. Entonces, un sistema que no reconoce centralidad a ese interés no significa allanarse siempre. Por supuesto, siempre está sujeto a la racionalidad de la respuesta, a la proporcionalidad. Es un sistema que no está en condiciones de tutelar efectivamente a nadie. O sea, no hay tutela sin escucha. Claro. Ahora, Iliana, yo... Por supuesto, vas hablando y no dejo de vincular muchas de estas cosas que estás diciendo a experiencias de vida personales, muy fuertes. Sí. Esto pasa con el trabajo en estos temas. Digamos. Es tremendo, porque aparte yo estoy a unos meses de cumplir 60 años y uno se crió, asumí un barrio de trabajadores, popular, donde todas las mujeres eran amas de casa. Claro. Yo no recuerdo de los 50, digamos, amigos, amigas no, porque las amigas, bueno, sí, en el club ya había deportes donde se compartía todo, pero mujeres que no tuvieran ese rol. Entonces uno era muy fuerte. Pero volvamos un poquito al sistema institucional de persecución penal. La justicia es machirula. Sí. Lo que hay es una... creo que Perdón, digo, sí. para apuntalar, digo, no es solamente un problema, digamos, de que se invisibiliza esto. Cuando vos hablabas al principio de selectividad, un poco para aclararle a aquellos que no comprenden, es el sistema penal se basa en una propuesta
digamos, de sanción para aquellos que cometen infracciones muy amplios, un espectro muy amplios en general, pero es un proyecto. Es un proyecto. El que comete o la que comete este delito es pasible de recibir una sanción determinada, que como ya hemos dicho en otras oportunidades, siempre es retributiva, digamos en términos generales, pero así funciona. Ahora, después cuando el sistema le aplica, no entran todos los delitos, entran algunos. Hay toda una clientela del sistema penal, digamos, y ahí está la selectividad. La selectividad, digamos, que Zaffaroni llama secundaria, que todos nos plegamos, que es la que te aplica la policía, que es el operador fundamental, la que te aplica el sistema de justicia, segundo operador fundamental, o el sistema penitenciario, digamos, tercer gran operador de ejecución concreta de las penas. Entonces la selectividad a la que Ileana está haciendo referencia es la aplicación concreta. Y en ese proceso de selectividad, las mujeres y la comunidad LGTB evidentemente tiene problemas serios. Sí, por un lado problemas de acceso como víctimas, pero es interesante porque es dual la relación del sistema con las mujeres. Es muy duro cuando llegan como acusadas, y es muy duro cuando llegan como víctimas porque el conector es que en ningún caso la versión que tienen es creíble. Esto de la cuesta de la credibilidad las pone siempre sospechosas. Bueno, nombrabas a Alberto Binder. Alberto decía que los sistemas de justicia y los sistemas criminales están desorientados en este momento porque han sido concebidos para sospechar de la palabra de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando aparece una mujer denunciante, la lógica, digamos, la racionalidad de esas instituciones es cómo me tengo que comportar acá, ¿no? Y lo que se activa es todo el dispositivo dirigido a expulsar el hecho. ¿Por qué no denunciaste antes? ¿Por qué ahora? Qué raro, no tenés marcas. Tanto tiempo estuviste así. Exacto, justo te estás divorciando y ahora te acordás de esto. Empiezan una serie de dispositivos. Ya están juzgando y condenando a la víctima. Exactamente. Y lo mismo sucede, nosotros estamos trabajando mucho ahora con la criminalización por drogas, que es lo que ha generado una tensión sobre los procesos de feminización de la criminalización, porque hay que decir también que hasta las más progresistas de las criminologías, por razones cuantitativas, han desmerecido la importancia del tema de las cuestiones de género. Pero bueno, en el caso de la llamada guerra contra las drogas, el sesgo de género ha sido definido por la Corte Interamericana recientemente en una opinión consultiva como la feminización del fenómeno carcelario es la consecuencia directa de la feminización de la pobreza. O sea, no hay... Es interesante porque lo está diciendo un organismo de derechos humanos, no es una lectura posible. Y también hay un proceso, el segundo vector de criminalización de las mujeres en nuestros países, aquí sobre todo, pero en toda Latinoamérica, es la criminalización asociada a la mala maternidad, ¿no? Al estereotipo de la mala madre, que tiene expresiones dramáticas, porque, por ejemplo, ser una mujer pobre y parir en una situación de emergencia, en situación extrahospitalaria, y tomar decisiones que desde la comodidad de nuestros sillones nos pueden parecer raras, incluso cuestionables, pero que tienen explicaciones médicas y demás, esas explicaciones les son vedadas como posibilidad de defensa a estas mujeres. Son señaladas como homicidas y tienen amenazas de pena perpetua. Menciono este tema que puede parecer amenazas pequeño. Y castigos. Y castigos, sí, porque los castigos suelen ser ejemplares. Salió un libro recientemente, nombro no con gala de erudición, sino porque me parece importante... Acá estamos dispuestos a difundir socializar todo lo que el conocimiento. Claro. Un libro de Martina Lasalle, muy interesante, que se llama Matar no es siempre el mismo crimen, que muestra que en Argentina las mujeres tienen 2 veces y media más posibilidades de ser condenadas a perpetua que los varones. Porque en general, porque en general son condenadas en procesos donde lo que se juzga es su comportamiento como madres. Entonces tenemos especial interés de vuelta en un juzgamiento basado en hechos, con herramientas de defensa que apelen a las pericias científicas, a pericias serias, no a magia negra, como son definidas las pericias que se usan para decidir estos casos. Un especial interés en el ajuste garantista, en un derecho penal centrado en los hechos en estos casos. Y lo que mencionabas de la criminalización, en general ahora hay un esfuerzo muy grande por tratar de hacer de la desigualdad estructural una estrategia de defensa en los casos. De poner esa información en evidencia, así, digamos, para hacer... poner en evidencia también el absurdo al que está conduciendo el Estado. Esto es universal. En todos los lugares donde el fenómeno de la criminalización de drogas es perseguido penalmente, el sesgo de género
es muy marcado. En la provincia de Buenos Aires, la población trans travesti presa por delitos de drogas es prácticamente el 100% de la población trans travesti. Claro. Si uno lo mira invertido, Claro. es una política de persecución basada en la identidad. Claro. Y es una política, entonces hay que considerar también desde los progresismos los procesos de criminalización de las mujeres también como ventanas para comprender qué tan poco progresistas son algunas estrategias y algunas agendas centradas en la criminalización y no en el cuidado de las personas o en la protección del derecho a la salud. Ahora, también todo este desarrollo que haces me lleva a pensar que vamos a tener que avanzar en este terreno dentro del marco de una transformación del sistema persecutorio. Porque acá, para poder tomar estos elementos, un sistema persecutorio que en general es muy rústico y que se basa en la denuncia, 2 o 3 pericias de forma y algún testimonio, y cuando no hay un ofensor identificado, esto medio que se cae y punto. Acá estamos diciendo, vos tenés que entender el contexto en el cual esto ocurre, tenés que incorporar una serie de elementos que en general, digamos, no están abarcados por estas prácticas habituales del sistema de justicia. Absolutamente. ¿Cómo lo están encarando esto? Bueno, nosotros lo que pensamos, sobre todo el desarrollo del trabajo que venimos haciendo en INESIP, es primero hay que hacerse cargo que las violencias de género, en plural, reclaman agendas específicas y diversas. No puedo pensar toda la agenda de género desde la gravedad o la enormidad de los crímenes de extrema crueldad. Claro. Digamos, tengo que tener una política de género para los crímenes de extrema crueldad, claro, que tendrá puntos en común con mi política de control y persecución del homicidio en general, pero también sus particularidades. La violencia doméstica tiene unas dimensiones. Elena Larrauri es muy interesante con esto, ¿no? Porque un poco lo que ella dice es, bueno, nos hemos pasado de rosca. En la enumeración plural se nos pierde de vista la especificidad y no hay nada de ganancia en perder este foco especial. Totalmente. La violencia doméstica reclama muchísimas cosas antes que el sistema penal. Porque tiene que ver con transformar el modo de relación social de esta vida cotidiana que decías, que en algunos momentos probablemente haya tenido unos niveles de violencia similares a los que tenemos como hoy, pero silenciada. Y es interesante, porque yo creo que el gran aporte del feminismo es decir que una sociedad no puede vivir en base al silencio de las violencias. No puede construirse como una sociedad sana si hay parte de la población que silencia violencias y esas violencias no son una normalidad, son parte de la rutina de un cotidiano diaria. Entonces, normal, porque la normalización es lo peor, porque invisibiliza esto. Visibilizada, digamos, o problematizada esa cuestión, la violencia doméstica, por supuesto que tiene expresiones que son delictivas y que tienen que ser abordadas como prioritarias. No hay que confundir priorizar con aumentar penas, claro. Sino con precisamente diversificar los niveles de intervención. Y ahí las agencias de persecución tienen que ser más dúctiles en trabajar en la interagencialidad, en trabajar en procesos no tanto centrados en la imposición de castigos, sino en el control de medidas de protección. Las medidas de protección son claves para gestionar la violencia, pero reclaman un trabajo que tampoco puede desentenderse de aquellas personas que son señaladas como agresoras. Pues yo puedo tener muchos juicios morales sobre lo bárbaro que me parece que a alguien se le salte el moño por celos. Lo que sé es que se le salta el moño por celos. Claro, y eso produce... Eso no lo vuelve inimputable, cosas feas. Pero si lo dejo desamparado delito, y solo lo obligo a ir a firmar y no me ocupo de su proceso, no estoy gestionando conflicto. Bueno, si somos grandes progresistas para entender a los pibes chorros, también tenemos que saber entender a los machirules. Salvo que uno tenga políticas de supresión del otro, de exterminio, pero bueno, hay que hacerse cargo de dar esa discusión, claro, ¿no? De exterminio simbólico. Tendrá que sostenerlo y decir, bueno, yo no quiero que el otro esté. Exactamente, que esa es la contradicción que tenemos y que a veces se les adjudica a las mujeres víctimas eso. Se usa la desesperación de las mujeres victimizadas para justificar políticas autoritarias. Totalmente. Mira, déjame decirte en esta reflexión inteligentísima, muy profunda, digo, por eso es importante esta conversación, que también el problema es que este tipo de... Ahí tenés un poquito más de agua. Muchas gracias. El problema que hay en estos sistemas es que uno pretende, a través de la policía, del sistema de justicia, resolver cuestiones que tienen que ver con relaciones de poder social que anteceden y que están muy ancladas allí.
Yo siempre digo, la policía es una guardia de hospital, ¿no? La guardia de hospital, uno llega con una emergencia, trata de atender la emergencia. Si llega un tipo infartado, lo querés sacar del infarto, que sobreviva. Si llega una persona con una situación crítica, sacarla de la situación crítica. Pero la guardia de hospital nunca va a resolver la cuestión de fondo. Exactamente. Si es sedentario, si no camina, si tiene colesterol alto, si tiene diabetes, si tiene problemas interpersonales y le pegaron un palazo en la cabeza y llegó con la cabeza rota, en fin. Es decir, la guardia de hospital solo puede atender la emergencia. El sistema penal yo creo que algo de eso tiene. Sí, y en todo caso tendría que ser aprovechado como una oportunidad para ir para atrás y ver cuáles son los niveles de intervención. Te iba a contar... Pero ahí me quedo, digo, ¿pero es el sistema penal que le corresponde eso o en realidad es un plexo de institucionalidad estatal y social que va más allá del sistema penal? Eso iba a decirte, Bien. que cuando yo trabajaba en la gestión en seguridad, una propuesta que tuvimos, que bueno, no pudimos llevar adelante, pero una propuesta, y la digo por todos lados porque siempre tengo la fantasía de que alguien la va a tomar así, como... Mirá, Iliana, que acá estamos armando una agenda bueno, política para cuando el peronismo vuelva al gobierno. Porque además probablemente no sea, como todas las ideas, está por ahí dando vueltas y uno a veces la puede articular, ¿no? Pero así como no todas las violencias son iguales, no todas las escalas comunitarias, sociales, vinculares, los espacios son iguales. Entonces, yo había armado un esquema en el que había identificado que el 75% de los municipios de la Argentina tienen menos de 100.000 habitantes para abajo. Sí. Y bueno, hay que empezar a pensar también la escala de la política de abordaje local de la violencia, que es una cosa que se dice mucho, pero que a veces no tiene materializaciones. Ahora tiene una experiencia bastante interesante, sí, en la provincia de Buenos Aires, de intento por implementar una política de estas características. Por ejemplo, uno podría pensar esquemas de mesas de trabajo donde la información que produce el sistema de justicia tiene que replicar en otros actores que tienen responsabilidades. Por ejemplo, tengo situaciones de acoso callejero en un cierto espacio. ¿Es la sanción a cada acosador, cargarle a cada mujer que tiene que soportar un estúpido que no digamos, acosándola en el espacio público? ¿O a partir de la detección de casos tengo que tener una política de intervención espacial en un cierto lugar, ver cuáles son las condiciones, digamos, hacer un uso inteligente de la cantidad de información que sobre las condiciones de posibilidad de un conflicto me ofrece un proceso penal y no ahogar esa información, ¿no? Entonces, totalmente. Las comunidades más pequeñas, para determinadas violencias, alguien podría decir, bueno, esto es muy orwelliano, ¿no? Pero uno puede trazar una cantidad de información que permite pensar cómo a partir del caso concreto yo modifico la política de atención en salud, la política de transporte. Y eso es bien tangible para un municipio. Totalmente. Eso es bien tangible. Tiene un grado de complejidad menor para un municipio. Exactamente. No de importancia, de complejidad. O sea, porque en general le atribuimos a los municipios por ahí que tengan que manejar cosas para los cuales no tienen capacidades. Pero en este caso es simplemente que el tema no está colocado. Exactamente. Porque manejan cosas mucho más complejas que esas. Totalmente. Y hay que mirar lo que hacen las organizaciones sociales en los territorios, porque no hay proceso judicial de violencia que no esté sostenido por el acompañamiento de alguna organización social que ayuda a estas mujeres a cuidar a los hijos mientras denuncian, 12 horas promedio de demora en algunos sistemas de denuncia, conseguir el viático para llegar. Bueno, en las condiciones de desmantelamiento actual, el lunes presentaban en la Comisión de Presupuestos datos que indican que este año, por ejemplo, solo se han pagado 7 reparaciones a víctimas de femicidio. Es como absurdo el nivel de... Absurdo no, perdón, criminal. El nivel de desmantelamiento. Pero cuando uno ve, también es un ámbito, el ámbito de las políticas de género, en el que construir polea entre el saber comunitario y el saber del Estado. No para asfixiarlo, sino para potenciarlo, digamos, como para poder enriquecer mutuamente. Pero quería mencionarte... Termina de decirme eso, porque acá hay un tema, simplemente para que no nos olvidemos, la escuela. Por supuesto, también. Las escuelas. Clave, digo, bueno, también la idea porque de pensar en... a veces se entra al núcleo más íntimo de una familia por abajo. Exactamente. Para por decirlo eso de alguna manera, ¿no? Es también criminal el desmantelamiento de las políticas de educación sexual integral, ¿no? Porque ahí hay la posibilidad de la enunciación de una cantidad de conflictos que pueden ser abordados sin extorsionar a las víctimas a que lo único que pueden hacer sea denunciar penalmente. Ahora, todo lo que yo digo hasta acá tiene sentido en relación con este tipo de violencias que tienen, como decía antes, esta particularidad de involucrar además otros vínculos, ¿no? Comunitarios, del espacio de trabajo, de pareja, laborales.
Pero bueno, hay otras violencias que son más graves, como pueden ser las agresiones sexuales, que tienen una especificidad, o los femicidios o transfemicidios, que exigen también, para ser tratados adecuadamente, esta diferenciación en la política. Cuando se hacen estos mega planes de lucha contra las violencias de género, la verdad es que yo, de un modo u otro, estoy desatendiendo algo, porque no puedo atender todo con la misma, ¿no? Con la misma herramienta. Esto es que solo tiene un martillo, ve clavos en todos lados, digamos. Claro. Entonces, no... Y desjudicializar y despolicializar algunas agendas es algo indispensable para ganar eficacia. No se trata de plantear un proyecto abolicionista o de no intervención punitiva del Estado. Yo creo que si vamos a tener justicia penal, es ridículo tener justicia penal para gente que roba celulares y no tenerla para alguien que cree que puede agarrar a cachetadas a su mujer en su casa. Es como, si no, discutamos el aparato penal entero. Pero lo que es relevante... Ahora, ahí es donde colocamos eso dentro del Estado, ¿no? Ya pensando concretamente en las políticas públicas. Sí. Porque la sensación que tengo es un Ministerio de Seguridad debería construir una agenda en este sentido. Exacto. Pero inevitablemente yo tengo una duda muy grande. Vos tenés en un Ministerio de Seguridad un área que debería manejar la policía. Un área que debería tener una vinculación muy fuerte con el sistema de persecución penal en función de una cogestión de la política criminal. Y un área de gestión social de estas violencias que en donde el abordaje no pasa ni por la policía ni por el sistema de justicia, sino que pasa por esto justamente que vos estás diciendo. Que cuando la experiencia de nuestros ministerios de seguridad es que termina atendiendo solamente una de estas dimensiones, que es el sistema policial. Son ministerios de la policía. Sí. Yo tuve la experiencia, porque fui secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, en un intento de diseño ministerial, precisamente de hacer carretear las dos patas, ¿no? De planteo de un modelo no centrado, todos sabemos, vinculado al Acuerdo de Seguridad Democrática, bueno, a los lineamientos que vos has trabajado en el desarrollo de propuestas y de políticas, no voy a explayarme en eso. Creo que hay varias dificultades desde mi experiencia. Una es que todavía las áreas de seguridad tienen que disputar su agenda con muchos otros actores institucionales, como desarrollo social, salud y demás, que no terminan de incorporar la dimensión de la construcción de la seguridad humana, digamos, su aporte a eso, y que entran en los celos de competencias de las viejas burocracias, ¿no? De una estatalidad que ya no existe. O el desinterés. A veces ni siquiera celos, sino yo tengo una agenda prioritaria, me están pidiendo de seguridad que yo coordine, no mando a los mejores funcionarios, no pongo un mango de mi presupuesto. A veces tiene que ver con esa fragmentación. Totalmente. ¿No? Y por otro lado, también pienso con la... Creo que es importante también no lanzar en ninguno de estos temas ninguna iniciativa que no esté co-construida desde el principio, porque la dinámica policial, aun cuando no sean las áreas policiales de estos ministerios, se fagocita. La iniciativa. Se come la agenda. Por muchas razones, porque bueno, la estructura estatal, no tomamos denuncias en los bancos Nación, a nadie se le ocurriría, pero después del Banco Nación, la otra estructura más o menos desplegada territorialmente es la policial. Quiero decir, la más desplegada. Sí. Es el Estado en la calle 24 horas, 7 días. Exactamente. Entonces, con esto quería compartirte un dato que nos salió en una investigación muy interesante. Las personas van a denunciar muchas cosas que no son delito. Y la policía muchas veces no sabe qué hacer, porque son hechos que entiende que son graves, que requieren alguna intervención. Pero mientras nosotros solo tengamos esta mesa, no tengamos una mesa de gestión que diga, esto merece atención, es relevante, aunque no sea delito, vamos a seguir empujando todo hacia la criminalización, como si esa fuera la única estrategia. El martillo, el único que hay. Entonces, lo que sucede, yo discutía esto mucho eso fue una investigación para el Ministerio de Mujeres, decía, mire, no confundan este señalamiento de que las personas cuando sus hechos no son considerados delitos, con que la solución a eso es crear nuevos delitos. Claro. Sino con que acá hay que crear una herramienta que gestione todo aquello que es importante, aunque no sea delito. Te voy a decir más. Sí. A veces la policía, rústicamente, totalmente, más como personas que como funcionarios públicos y más como personas que como policías, terminan resolviendo el problema de una manera absolutamente, digamos, sin los elementos, y lo resuelven bien. ¿Te acordás? Policías en Acción tenía algunos episodios específicos de violencia de género. Y uno, desde la comodidad y un cierto elitismo, veía esas intervenciones y decía, ¿cómo que se amigue? ¿Cómo que esto? Claro. Por supuesto que no, que esa no es la estrategia. Pero estás hablando de trabajadores en la madrugada, sin ningún dispositivo al que llevar a la persona. Trabajadores que van armados, con chaleco antibalas. Sin políticas de vivienda que permitan decir,
O refugios. Bueno, la política de vivienda y de control del endeudamiento para sostener la vida comunitaria es clave para luchar contra la violencia de género. Claro. Construir autonomía económica real, autonomía material para las mujeres es indispensable para reducir, digamos, para gestionar una política de prevención de la violencia. Vos sabés, Ileana, que yo tuve una experiencia un poco fortuita, pero que me impactó muchísimo cuando trabajé con la policía holandesa, en el momento que estábamos pidiendo colaboración técnica cuando estábamos haciendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la reforma de todo el sistema de formación, porque ellos hicieron una transformación enorme allá por los años 90 y estábamos trabajando con ellos. Y vi cómo capacitaban a parejas de policías jóvenes para intervenciones en hechos de violencias domésticas, con un protocolo muy específico. Pero también nos interesamos tanto porque pasamos por el lugar, nos mostraron y nos quedamos colgados con ese tema porque dijimos, bueno, para. Esto más allá de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esto es tremendo. Entonces nos explicaban los policías en las academias cómo llegaron a este tipo de entrenamiento, a estos protocolos de actuación, con pareja, cuando digo pareja, hombre-mujer, digamos, policías en cada una de las unidades especializadas y para atender no exclusivamente estos temas, pero cuando ocurría una demanda de intervención sobre alguna violencia de género, intrafamiliar y demás, eran ellos los que tenían que ir. Y es que cuando naturalizan poblaciones del Caribe, digamos, que eran las viejas colonias holandesas o del Magreb, digamos, descubrieron a través de la denuncia de los chicos en la escuela, los hijos de estos matrimonios de origen árabe, con una cultura muy machirula, lo mismo que los caribeños, que las relaciones que tenían de poder en el seno de esas familias eran relaciones violatorias del Código Penal en Holanda, pero también violatorias de la cultura de la relación de género en ese país. Entonces, las alarmas surgieron por los colegios. Los chicos decían, pero esto que me están enseñando, no, palabra más, palabra menos, en mi casa pasa esto. Entonces, enseguida lo notificaron, digamos, desde el sistema educativo al Estado y ahí empezaron a analizar el tema y se dieron cuenta de que había mucha violencia que ameritaba la intervención del sistema judicial y del sistema policial concretamente. Entonces, ¿qué hace cuando le llega esta demanda a la policía holandesa? Contratan a la Universidad de Ámsterdam, a la Escuela de Sociología. Explíquenos este fenómeno. Cuando descubren esto que yo te acabo de decir, dicen, bueno, vengan ustedes también, ayúdenos a construir protocolos de intervención. Exactamente. Porque nosotros sabemos ser policía rústica, tradicional. Y vi todo eso, tremendo, porque aparte ellos aquí apuntaban, Liliana, policías jóvenes. ¿Por qué? Y los policías de la mitad de la carrera para arriba no nos sirven culturalmente. Otro proceso, claro. Eso que decís es muy interesante porque además en la mayoría de nuestros países y acá también hay un culto a la especialización de la organización. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque eso genera procesos de segregación. De segregación. Nunca el desarrollo institucional tiene la continuidad y la sostenibilidad necesaria para, estoy pensando en cosas que han salido en diagnósticos, para atender una demanda que es creciente. En el mundo entero, los sistemas de atención de violencia de género, sobre todo los australianos y los estadounidenses, han hecho investigaciones de cuál es la percepción de lo... Y es como un embudo, ¿no? Es muy fácil multiplicar bocas de denuncia, 144, el 911, la comisaría de la mujer acá, el servicio local, la ONG, pero eso se produce un embudo, ¿no? Entonces la satisfacción va cayendo en picada, entre la satisfacción y la capacidad de respuesta, que es lo más dramático, pero además esto se ensancha hasta cierto punto, después ya tampoco ni siquiera hay capacidad de recepción. Y la especialización es importante que las estructuras tengan recursos humanos especializados, capacidad de mirar con cierta atención a algunos conflictos, pero desde el punto de vista de las realidades de nuestros sistemas de justicia, por ejemplo, en muchas provincias argentinas en este momento, según los datos del SNEP, que es el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penitenciaria, que tiene los datos de todo el país, los llamados delitos de violencia de género han superado los delitos contra la propiedad en cantidad de ingresos al sistema. Claro. Por lo cual yo tengo casi que poner el sistema entero en línea en condiciones mínimas de responder con eficacia a esto.
De modo tal que la política hay que pensarla como una política que tiene que atravesar enteramente a una institución, no abarcar solo un cerco. Las áreas especializadas, por ejemplo, investigaciones que hemos hecho en provincias como Jujuy, recuerdo esto en particular, las comisarías de las mujeres no tienen ni papel, porque en el reparto de recursos son áreas relegadas, claro, marginales. Entonces, el criterio de relevancia para el tema, que a veces parece engañosamente tiene que ver con creé un área especial, en realidad... Bueno, y eso también políticamente es muy promocionado porque da cuenta de que tenés un compromiso con el tema cuando en realidad no lo tenés. Totalmente, porque es lo mismo que pasa con proponer aumento de penas. Claro. Incluso, por ejemplo, en España, que hay mucha estructura especializada, uno de los problemas que aparece documentado es el daño a las personas trabajadoras. Quiero decir, lo que llamamos burnout, es quemante, para decirlo en perfecto castellano, estar todo el tiempo trabajando con conflictividades, claro, y con cosas de este tipo. Entonces, se puede garantizar un trato diferencial como el que el conflicto amerita, personas del mismo sexo para conversar sobre determinadas cosas, recursos interdisciplinarios, pero no necesariamente hay que pensar en la quimera de la organización guetizada, ¿no? Guetizar la política de género es una forma de subestimarla como problema público, porque responde al modelo de una cosa es la política, otra cosa es el género. No, pero además vos dijiste recién algo que tiene que ser uno de los ejes fundamentales en la formulación de cualquier política de seguridad y criminal, que es el diagnóstico de los problemas. Así es. Nosotros, yo conozco tu larga tradición institucional en el Poder Ejecutivo, digamos, pero ahora lo estás haciendo desde otro lugar, y creo que nosotros también. Tenemos que invertir en la Argentina en un esfuerzo enorme por conocer las problemáticas. Si no se conocen los detalles de las problemáticas, sus condiciones materiales, la fenomenología, las condiciones de tiempo y espacio, no podemos formular políticas, porque no conocemos sobre qué abordar esas cuestiones. Entonces, cuando vos decís que gran parte de la criminalización recae en este tipo de violencia, mucho más que aquellos delitos que están de alguna manera naturalizados en la población como los grandes problemas de la inseguridad, evidentemente te obliga necesariamente a revertir no solamente a la especialización, sino a llevar políticas que de alguna manera reconfiguren todo el sistema. Exactamente, y además, mira, vos esto del diagnóstico, ¿no? Salvo los trabajos sobre femicidio que vienen desarrollando el Observatorio de Femicidios de la Corte, que año a año va diversificando sus categorías de análisis y que permite... Bueno, después hay que usarla la información, ¿no? Porque ese observatorio viene haciendo informes hace años y no parece haber una correspondencia entre el caudal de información y las decisiones que se toman. Pero hay otras cosas que son gravísimas, por ejemplo. Si vos entrás al sistema de estadísticas que acabo de nombrar, distingue entre homicidios dolosos y homicidios culposos. Esto es, homicidios cometidos con intención, para decirlo claramente, o por accidente. Pero dentro del universo de homicidios dolosos, vos tenés homicidios agravados por el vínculo, agravados por odio racial o de género, agravados por codicia, es decir, hay 11 incisos. Claro. No se puede planificar una política pública de control del homicidio si vos decís, tengo 2.000 homicidios dolosos, pero no sé si son interpersonales o si obedecen a la lógica de la mafia, ¿no? Entonces son por extorsión, por codicia. Mercadeo de drogas. Exactamente. El caso de Rosario. Entonces también en las condiciones de producción de la información es importante. El Sistema de Justicia Nacional, ahora estamos por publicar una investigación, por ejemplo, los juzgados de instrucción de la Justicia Nacional, esta misma que ayer INESIP presentó un informe bastante grave sobre el estado de los presos en comisarías, que tiene una incidencia de género porque gran parte de ellos Hicimos un taller esta semana. Exacto, personas trans travestis que están también en condiciones de violación de sus derechos a ser detenidas en ciertas condiciones. Esos mismos juzgados de instrucción tienen calificados los casos de violencia de género como violaciones a la ley de violencia contra las mujeres, que no tiene delitos, ¿no? No es correcto técnicamente, los delitos están en el Código Penal. Claro. Pero si vos querés decir, ¿y acá qué hay? No sabés qué es. Un abuso sexual infantil, una violación en grupal, una privación ilegítima de la libertad con reducción a la servidumbre y esclavitud. Claro. Puede haber cualquier cosa. Entonces, también hay que hacer un esfuerzo notable
por tomarse en serio la por producción de construir información. desde el Estado, digamos, el diagnóstico apropiado, Exacto. un diagnóstico en función de políticas. Yo creo que hay dos grandes obstáculos por los cuales no se diagnostica. Uno es porque hay una tradición de gestión de la seguridad pública, del ocultamiento del problema, porque en realidad no se está gestionando seguridad pública, lo hemos abordado en varios episodios de este programa, sino que se gestiona opinión pública. Entonces, Claro. la mejor manera de gestionar opinión pública y que la inseguridad no escale a un problema político para nuestros mandantes, que no es la sociedad, sino los gobiernos, es, che, pisame esto, no hay estadística, digamos. Si no hay un problema y no hay un abordaje mediático del problema, no hay un problema político. Entonces no hay problema criminal, no hay problema político. Y segundo es el esfuerzo que uno tiene que hacer para diagnosticar correctamente a partir de esto, y siempre en función no de un paper académico, sino en función de la formulación de política, que es lo que estás señalando vos, aunque pueda haber un incumplimiento después de la misma institucionalidad de no hacer nada, te ponen un compromiso. El diagnóstico te pone visibiliza, y yo creo que también el diagnóstico dispara algo que vos y yo y mucha gente, compañeros y compañeras, conocemos muy bien, que es activa actores de la sociedad civil, que son los que han, de alguna manera, construido la agenda, forzado al Estado. Lo hemos visto en materia de derechos humanos. Totalmente. No era la agenda de derechos humanos la agenda del Estado, aún después de la instauración democrática y de la evidencia de lo que fue el genocidio estatal. Exactamente. Pero fue el movimiento de derechos humanos, fue el movimiento feminista, los movimientos feministas, el movimiento feminista, fueron las mujeres las que colocaron este conjunto de cosas. Entonces el diagnóstico de alguna manera también te fuerza eso. Ahora déjame decirte algo, perdóname, yo sé que adelante. no quiero pero es interesante. Yo fui ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe. Tenía muy claro que había que construir una agenda fuerte en esta materia, porque aparte sabía, por la poca información que teníamos, que esto era grave en Santa Fe. El problema que afrontamos en la Secretaría de Seguridad Pública, que dirigía Germán Montenegro, es que no contábamos con los instrumentos para poder afrontar no solo el diagnóstico del problema, sino el problema en sí mismo. Te cuento una anécdota tonta. Una semana antes de asumir como ministro, yo me junto con una comisaria que era familiar de un tipo que fue jefe nuestro en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tenía mucha confianza, fue un gran jefe nuestro. Entonces yo la quería para armar una agenda desde la policía con el tema problemáticas de las mujeres, violencia de mujeres, pero también empoderar a las mujeres en la institución. Sí. Era toda una agenda, digamos, importante. Y lo converso con ella en un restaurante. Y le digo, mira, ¿te gustaría esto y aquello? Y me dice, las minas acá en esta institución, no te voy a decir los términos, Sí, estas turras pero hacen un quilombo bárbaro porque le tocan el culo, le tocan la teta. Yo llevo como 25 años dentro de esta institución y no pasó nada. Entonces justamente digo, no, estaba comentando que yo quería trabajar el tema mujeres, pero también asuntos internos, yo te quiero a vos en asuntos internos. Le cambié la bocha porque me di cuenta que a la que le estaba proponiendo para trabajar esto me decía esta barbaridad. Sí. Estos son casos, después encontré aliadas dentro de la institución, mujeres tremendamente comprometidas y mujeres que entendían muy bien todo, ¿de acuerdo? No estoy haciendo la excepción, lo que te quiero decir es, nosotros no teníamos los instrumentos, ¿se entiende? O sea, las jefas de policía que promocionamos, muchas, lugares claves, la dirección de la Policía de Investigaciones, de control de asuntos internos, unidades, y han funcionado muy bien, y otras ya están masculinizadas. Bueno, lo que pasa es que yo creo ahí hay algo que es muy interesante en lo que decís, es que a mí me parece bastante obvio este comportamiento, porque en general... Han sobrevivido a una institución machirula. Sobrevivir a la sociedad en general. Sí, y claro. tener, de hecho, las mujeres que no tenemos como determinadas dificultades, somos expuestas como ejemplo de que lo que decimos es mentira, ¿no? Como, digo, a mí me ha pasado muchas veces, como decir, bueno, pero vos ¿de qué desigualdad estás hablando? Yo podría empezar, claro, también existe la clase, existe el capital simbólico, existen otras cosas, pero no me parece extraña su reacción. Cuando yo trabajaba en las Fuerzas Armadas, que estaba en la Dirección de Derechos Humanos, llevaba adelante una política de género, y un día una soldada muy enojada, en unas encuestas que nosotros hacíamos, me dijo, ¿por qué hacen guarderías? ¿Por qué hacen guarderías infantiles en los cuarteles? Entonces decíamos, bueno, porque es un plan nacional de construcción se llamaba de jardines maternales y paternidad responsable, porque las Fuerzas Armadas tienen más varones que mujeres. Pero yo en mi época no había jardines, y yo me acuerdo que le dije, bueno, te tendrías que sacar las muelas sin anestesia, porque que vos Antes no se hayas sacan, tenido jardines es un problema afortunadamente superado, pero era leído como un privilegio
y no como la garantización de un derecho. Y a veces, en cualquier estructura, ponerse a reivindicar un derecho es muy costoso. Es más fácil mimetizarse y demás. Lo otro creo que no es ojalá lleguemos al momento en el que no sea una agenda que necesite mujeres, Totalmente. que no sea Claro, esencialista claro. en esto que dice Freisa. No se trata de feminizar las instituciones, sino de ver cuáles son los mejores vectores para bajar pero la yo me opresión. refería, ¿sabes a qué? A que el instrumento es complicado. Vos tenés que construir el instrumento. Sí. Esto que decís me trae con otra cosa que es muy importante, que es a las fuerzas de seguridad se les exige un nivel de vanguardia que no tiene el resto de la sociedad. Totalmente. Muchísima. Lo escuché, no es mío, lo escuché en un seminario en las Fuerzas Armadas discutiendo la política en relación con la aceptación o no de homosexuales en las filas de las Fuerzas Armadas, y una politóloga brasilera, que ahora se me ha ido el nombre, dijo esto. Y a veces los sistemas políticos se utilizan porque son caja de resonancia, porque ahí hay una adhesión o la posibilidad de la imposición de una medida con la que uno puede estar de acuerdo, pero que les pone una vara. Yo he discutido con muchas personas que trabajaron políticas de género en las Fuerzas Armadas y yo decía, miren, acá es revolucionario un lactario. Y puede ser que en la discusión asamblearia o pública el lactario sea cisgénero, esté pensando solo en las mujeres en tanto madres y todo lo demás. El tema es que a veces uno no tiene que confundir ser revolucionario con hacer la revolución. Totalmente. Y a veces el proceso reclama, sostener posiciones que uno definiría como conservadoras en el barro, digamos. O reformista. O reformista. Pero bueno, tiene que ver con las condiciones de posibilidades de los procesos. Sí, ¿no? Me refiero a que hay que construir Estado. Exactamente. A eso. Quedaron un montón de temas pendientes porque es interesantísimo el tema. Muchas gracias, Ileana, por a ustedes, acompañarnos. Es un lujo para mí. Y ayudarnos a pensar estos temas, porque aparte, déjame decirte que muchos de nosotros no contamos con las herramientas conceptuales necesarias para estas cosas. Y hemos ocupado lugares de responsabilidad y no nos hemos dado cuenta de estos problemas y hay que aprender. Ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa, y así que nos ayudas muchísimo y te agradezco de corazón. Aparte, valoro muchísimo tu trabajo y a vos como persona. Bueno, muchísimas gracias, a disposición. A mí cualquier proceso de pensar en cómo transformar la realidad me convoca, así que totalmente a disposición. Acá te tendremos otra vez. Muchísimas gracias a todos y todas. Ha sido muy agradable. Como siempre digo, es muy interesante escuchar gente inteligente. Hay tantos estúpidos y estúpidas dando vuelta con poder que tener este tipo de conversación con gente tan amena, tan formada, tan capacitada y tan comprometida en estas cosas resulta muy auspicioso. Muchísimas gracias a todos y todas.